Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Veterinetas. Mi nombre es Liliana Vázquez. El día de hoy tenemos un invitado muy querido por Cocoxcali. Él es el doctor Martín González Díaz, médico veterinario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, doctor. El doctor es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Él es cofundador de Cocoxcali Veterinaria, que nos encargamos de hacer estas transmisiones informativas para ustedes. Y pues bueno, es también jefe de médicos de Cocoxcali. Y el día de hoy estamos aquí para tratar un tema muy interesante, doctor. Elegimos un tema que constantemente llega a consultas, que llegan con muchas dudas al respecto, y pues el día de hoy el doctor está aquí con nosotros para ayudarnos a resolver todas las dudas. El tema es cuidados en gestación y parto en perras y gatas. Así es. Bien, pues bueno, antes de comenzar con el tema, doctor, creo que es importante aclarar que, como lo hemos venido mencionando en nuestros programas anteriores, la gestación no es absolutamente necesaria ni en perras ni en gatas. Simplemente es una decisión que la familia toma respecto a su animal de compañía. Así es. Aclarando, porque la pregunta más frecuente o la duda es bajo el mito de que la hembra debe de tener por lo menos una gestación para evitar tumoraciones. Y eso es totalmente falso. Vamos a hablar de gestación, pero hay que considerar que no es necesario que quede gestante la hembra para evitar tumoraciones. De hecho, hacer la esterilización de manera temprana en la hembra ayuda para evitar problemas tumorales en glándula mamaria. Así que eso es un mito y lo aclaramos desde el inicio. No hay necesidad de que su hembra quede gestante a menos de que usted así lo considere ideal. ¿Por qué? Por gusto nada más. Exactamente, además de que hay muchas consideraciones al respecto, puesto que es una decisión que conlleva mucha responsabilidad. El tomar la decisión de que nuestra pequeñita quede gestante es hablar de desgaste físico, tanto para la hembra como para las personas que están como tutores encargados de esta gestación y de asistir de alguna manera y estar presentes en el parto. Así es, y también por cuestiones económicas, ¿no? Van a darse cuenta, ahorita que vayamos avanzando en la plática, van a necesitar atención médica, van a necesitar realizar estudios, van a tener un gasto económico, inclusive por atención para los cachorros después del parto. Entonces considérenlo. Una gestación no es simplemente que tengan cachorros, sino conlleva muchas más cosas, más responsabilidades, para que ustedes estén enterados al respecto. Claro, y además uno de los puntos más importantes que hay que considerar es que México es uno de los países que está en primeros lugares en sobrepoblación en perros y gatos callejeros. Entonces, bajo esta consideración también es muy importante que lo tomen en cuenta antes de tomar la decisión. Sí, realizar la esterilización definitivamente contribuye a que bajemos esos números, ¿no? Evitemos que haya perritos y gatitos en estado de calle. Así es. Y pues el día de hoy nos acompaña también Camila. Ella es una perrita cruza de Chihuahua. No está gestante ni nada.
Es panza normal. Pero bueno, está aquí con nosotros para acompañarnos la noche de hoy en este tema. Y pues bueno, doctor, vamos a entrar en el tema. Claro. Y para empezar me gustaría que nos platicaras cuál sería la edad conveniente para realizar la primera monta. Bueno, habría que considerar, dependiendo mucho la raza, el tamaño también de la perrita. Una perrita pequeñita, me refiero de tamaño, por ejemplo, chihuahueño, Yorkshire, por decir algunas razas pequeñas, pudiese entrar más temprano a su etapa reproductiva, a diferencia de una hembra grande en tamaño, por ejemplo, una gran danés, que entraría a lo mejor a su etapa reproductiva al año 3 meses, al año y medio de edad. Entonces eso implica mucho saber qué raza es la que tienen para poder nosotros especificar a qué edad pudiese comenzar con su primera gestación. Podríamos generalizarlo entre el segundo y el tercer celo, pudiese ser conveniente. En algunos médicos recomiendan realizar la gestación pasando los 2 años de edad. ¿Por qué es importante que alcancen esta madurez antes de hacer la primera monta? Bueno, de por sí el primer parto para las hembras va a ser complicado, por ser el primer parto. Pero si aparte de eso tenemos a una hembra que es joven, pues quizá tenga mayores problemas al parto o tenga problemas los cachorros. Así es. Doctor, ¿qué consideraciones o qué preparación deberíamos tener con una hembra antes de iniciar esta primera monta? Ya cumplió el tiempo ideal que recomienda un médico veterinario, pero antes de, ¿qué consideraciones son importantes? Ok, ya tenemos entonces a la hembra que decidimos que va a quedar gestante, ¿no? Entonces lo que hay que hacer o lo que hay que buscar es acudir con el médico veterinario para que haga una exploración, una revisión física, viendo que todo esté en orden, que el paciente esté sano. Segundo punto, el médico se hará cargo de eso, pero si no, como propietarios también es responsabilidad nuestra como propietario que tenga actualizada vacunación y desparasitación. ¿Ok? Entonces ahí está el segundo punto. No nada más es mantener la salud del paciente con una exploración física, sino estar al día con su cuadro de medicina preventiva. Y quizá hacer algunos estudios específicos de algunas razas o generalizando, que no vaya a haber algunos problemas congénitos que pueda manifestarse en las crías o en los nietos a futuro, a generaciones futuras. Por ejemplo, lo más común, displasia de cadera, ¿sí? Se hacen algunos estudios tanto de la hembra como del macho. En el caso del macho, que el padre no tenga retención de testículos es otro de los problemas más comunes y que son problemas congénitos. ¿A qué me refiero con eso? A que probablemente los hijos o los nietos o las generaciones venideras de ese padre va a padecer del mismo problema. Entonces nosotros como médicos tenemos también la responsabilidad de tratar de eliminar esos problemas congénitos. Y como propietarios, si estás viendo que tu macho tiene retención testicular, lo más conveniente es que no se reproduzca. Si estás viendo que tu macho tiene problemas de columna, por ejemplo, pues quizá no sería tan conveniente que se reproduzca porque es posible que esos problemas los tengan también los hijos o los nietos de ese perrito o perrita. Así es. Les recuerdo que pueden ir haciendo sus preguntas, colocándolas en los comentarios del video y vamos a ir contestándolas a lo largo del video. Entonces, como nos mencionaba el doctor Martín, es también muy importante que se realice una evaluación previa a la monta del macho también, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a la cópula, doctor, primero si nos puedes explicar a qué nos referimos con cópula y cómo serían como las fases de esta. Y te comento porque de pronto en consulta llegan mucho con la duda de que si mi perra y mi perro no abotonaron, es decir, no se quedan pegados, que ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, pero llegan mucho con esta duda, oye, es que sabes qué, que no se abotonaron, no sé si se haya sido suficiente con que la montó el perro y con esto vaya a ser suficiente para que se geste.
Ok, la cópula pues es el acto reproductivo, el acto sexual, y debe haber un abotonamiento para poder asegurar la fecundación y la gestación. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente el pene entra en la vagina de la hembra y hay algo que se llama bulbo peneano, que una vez que el pene entra en la vagina se infla y eso provoca que no pueda salir. Ese abotonamiento tarda entre 5 y 60 minutos posiblemente. Por ahí muchas personas hacen situaciones de aventarles agua, jalarlos, pegarles. Esto para tratar de evitar, ¿no? Para tratar de evitar la fecundación, pero bueno, pues lamento decirles que la mayoría de las veces ya es demasiado tarde y que aparte de todo es un riesgo para el macho y para la hembra, porque pudiese haber desgarre de vagina o pudiese haber fractura de pene. Pues deben saber que hay un hueso que se llama hueso peneano en el perro, y que habría que considerar no tratar de jalarlos porque podemos lastimarlos. En el caso de los felinos es un poco diferente el acto sexual. El macho resulta ser un poco brusco con la hembra, esto para provocar la ovulación. Las felinas tienen una ovulación inducida, que es a consecuencia de pues el maltrato, el dolor en las hembras, y además el pene al momento de entrar sobre la vagina de la hembra irrita a la vagina de la gata. En este caso, por eso es que ustedes pueden escuchar por la noche el griterío de gatos que están teniendo pues la cópula. Es muy común. Hay personas que se espantan cuando llegan a ver el acto reproductivo de las gatas por el ruido y por el comportamiento del macho, que resulta ser a veces un poco agresivo. Y al finalizar la cópula, que no quedan abotonados como los caninos, pues el macho sale corriendo y seguramente la hembra detrás de él para también ser un poco agresiva con él. Pero bueno, eso es lo común. Más o menos, ¿no? A grandes rasgos. De pronto también son un poquito más que crean un cierto ritual, ¿no? Después de que hacen esta cópula también hay un momento en la que ellos hacen como rodar por el piso, los dos, tanto hembra como el macho, sobre todo el macho, ¿no? Hay un poquito de más rituales, como bien dices, y sí es diferente. Y quiero preguntarte, doctor, porque tenemos de pronto la duda. Muchas veces también llegan a consulta con esta duda, y es que la hembra empieza el sangrado, ¿no? Por la vulva, y ellos quieren saber, normalmente los tutores quieren saber en qué momento es el idóneo para crear la monta, puesto que el macho está siendo atraído por la hembra desde el primer día, ¿no? Claro. Bueno, en perras lo que sucede es un celo de alrededor de 21 días. Algunos textos lo marcan un poco más, de 25 y hasta 30 días. Lo que ocurre es que la monta puede ser en cualquiera de esos días. Más o menos los textos marcan que va desde el día 5 hasta el día 15, que eso es lo más común, pero no es una regla. Puede ser muy variable ello. Hay algunos estudios que nosotros como médicos podríamos ocupar para saber si ya está lista para la monta o no, haciendo una citología vaginal o algunos estudios en sangre para ver las cantidades de hormonas que tiene. El macho se va a sentir atraído desde el primer día de celo, pero la hembra solo va a permitir la monta cuando esté preparada. En todo ese tiempo de celo es posible que la hembra no permita la monta y que de hecho se muestre quizá hasta un poco agresiva con el macho. Pero en esos 5 o 7 días que permita la monta va a ser posible, siempre y cuando ella acepte al macho, porque también esa es una situación que a veces nosotros ponemos a un macho para que haga la gestación en la hembra, la monta, perdón, y pues resulta que no lo acepta, no le gusta el novio, ¿no? Entonces ahí muchos clientes o muchos propietarios de ellos entran
en esa crisis de decir es que no la puede montar porque ella no le gusta, no lo permite. O el macho no tiene experiencia, ¿no? Y también hay machos que no saben realizar la monta, entonces habría que considerar todo eso para llegar a tener éxito con la monta, de momento con la monta. Sí, y también otra duda que generalmente o incluso de pronto surge ya cuando tenemos a los cachorros es que si es posible que la hembra tenga cachorros de diferentes machos. ¿Y por qué se da esta situación? Sí, bueno, obviamente la hembra puede llegar a tener más de una monta y no siempre con el mismo macho. Entonces a veces en 24 horas o 48 horas la hembra puede llegar a tener más de una monta con distinto perro. Hay que considerar que los espermatozoides tienen una viabilidad muy extensa, más o menos duran 7 días dentro del tracto genital de la hembra. Eso significa que un macho que pueda estar en contacto con la hembra puede dejar los espermatozoides y durar ese tiempo hasta que exista la ovulación y fecunde uno de esos óvulos, y a futuro o estar por ahí otros espermatozoides de otro macho que fecunden otro óvulo, y entonces son cachorros de la misma camada pero de padre distinto. Exactamente, digamos que es como si los espermatozoides se llegaran a estacionar unos días, ¿sí? Y en el momento ideal arrancan, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta, Cari, si me puedes ayudar a repetir, por favor. ¿Quién hizo la pregunta? Belle Petit. Nos pregunta que después del abotonamiento y que la hembra queda gestante, ¿en cuánto tiempo nacen los cachorros? Bueno, mira, el promedio es de 63 días la gestación en perras, pero a veces ocurre que pasa un poco más de tiempo por el tiempo de la ovulación, que es cuando el óvulo desciende del ovario hacia el útero. Entonces, si pasa cierto tiempo, no sé, por ejemplo, del día de abotonamiento a 2 días después de que haya la ovulación, pues entonces si sacas las cuentas no te van a salir 63, a lo mejor te van a salir poquito más, 64 o 65. Entonces en promedio son 63, pero puede variar un poco hacia arriba o hacia abajo. También depende mucho de el número de cachorros, implica, y del tamaño de la camada, en este caso del tamaño de los cachorros también, implica mucho el tiempo de gestación. No es tanto la diferencia, pero en camadas grandes puede disminuir un poquito nada más el tiempo de gestación. Así es. Bien, y para la siguiente pregunta también tenemos una pregunta de Carla González, que su duda es ¿cuántas veces hay que llevar a nuestra hembra a consulta durante su gestación? Y qué tan importante es también estas consultas. Y también aquí entraría un poquito es cómo sé que está gestante. Claro. ¿Cómo sé que está gestante? Bueno, de inicio sabemos que quizá hubo una monta de parte del macho, ¿no? Llevarla a consulta con el médico veterinario y ya el médico hará una exploración física, a lo mejor basándose en el tiempo de monta, sabrá si puede hacer alguna auscultación, que es tratar de escuchar el latido cardíaco de los cachorros a nivel abdominal, o hacer una palpación a nivel abdominal. Eso implica mucho saber el tiempo de monta, porque si me dicen, por ejemplo, en consulta, es que hace 5 días el macho montó a mi hembra, bueno, pues ahí no hay mucho por hacer. Tendremos que esperar más o menos al día 20 para quizá hacer una palpación o hacer una auscultación, y eso posiblemente nos cause problemas de no escuchar nada ni no sentir nada. Otro método es realizar ultrasonido. El ultrasonido se realiza a partir del día 17, pero por las mismas situaciones que les comentaba de la viabilidad del espermatozoide, a veces como médicos esperamos hasta el día 20 o hasta el día 25 de gestación, a partir del día de monta,
para poder realizar un ultrasonido. Ahora, con el estudio de ultrasonido podríamos saber si hay cachorros o si hay latido cardíaco de los cachorros para saber si están vivos. Otro método es realizar placa radiográfica, pero ese tendrá que ser hasta después del día 45 por cuestiones de cuidar la salud de los cachorros. Y otro método es realizar estudios en sangre, principalmente de una hormona que se llama relaxina, para ver si hay o no una gestación, y esa se puede valorar a partir del día 25 o 30 de la gestación. Así es. Ahora, la pregunta, perdón. La pregunta era que si era necesario llevar a la hembra a revisiones médicas antes del parto. Ok, en este caso, una vez que determinamos que sí hay una gestación, pues lo ideal es llevarla por lo menos en 2 ocasiones para darle seguimiento a esa gestación, que normalmente lo aprovechamos para hacer o un ultrasonido o una toma de placa radiográfica, que no significa que hagamos o uno u otro. Nosotros, por ejemplo, en Cocoxcali recomendamos hacer ambos estudios: el ultrasonido para checar la viabilidad del paciente y la placa radiográfica al final de la gestación para ver el número de cachorros y el tamaño, además de la colocación. ¿Es exacto el saber cuántos cachorros vienen en una camada con este método sobre todo de rayos X o de ultrasonografía? No es exacto, nos ayuda, nos otorga un número aproximado. Implica también mucho de la habilidad del médico que está realizando el ultrasonido, y en este caso también de la técnica que se está empleando en rayos X, pero no es exacto. Pudiese ser que una placa radiográfica ves 4 cabecitas de cachorro y resulta que llega el parto y son 5. ¿Por qué? Pues porque una quedó detrás de otro en la placa radiográfica, ¿no? O en el ultrasonido contamos 5 y salieron un poco más. Normalmente ocurre así. Lo que no ocurre es que sean menos, ¿no? Eso sí. Así que los clientes se van con un número aproximado, pero decir, ¿sabes? Si al momento del parto ya llevas 4, pues probablemente ahí termine o avance. Pero si llevas 3 y en la placa salieron 4, cuidado, todavía te falta cachorros por salir. Claro, y además también una placa de rayos X nos puede ayudar a determinar un posible parto distóxico, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué es un parto distóxico, pero si a grandes rasgos nos platicas lo que es. Sí. ¿Y por qué nos podemos dar cuenta en una placa? Con una placa radiográfica, tomándola después del día 55 de gestación, podemos ver el tamaño quizá que va a tener el cachorro al momento del nacimiento. Y podemos ir midiendo el tamaño que va a tener el canal de parto en la hembra. Entonces medimos el cráneo y medimos el canal de parto para ver si es posible o si va a ser posible que salga. Un parto distóxico es cuando es un parto complicado, un parto por donde no puede salir el cachorro y que desafortunadamente tenemos una emergencia y tenemos que entrar a una cirugía, a cesárea de inmediato. Entonces la placa radiográfica nos puede ayudar para ello. Ok, tenemos otra pregunta. Cari, si me puedes ayudar a repetir la pregunta, por favor. Si hay dolor durante la monta o si el tutor siente que hay dolor o que se está lastimando, ¿es conveniente retirarlos? Yo pienso que pudiésemos confiar un poco en la hembra. Si la hembra va a tener molestias, ella misma no va a permitir la monta. A veces nosotros involucrarnos demasiado o va a provocar que se tensen las situaciones y que vaya una agresión de parte del macho a la hembra o de la hembra al macho, a menos de que veas que el macho está sometiendo demasiado a la hembra, creo que lo preferente es estar cuidando, estar observando, pero permitir que vayan fluyendo las cosas de la manera más tranquila. Me imagino 1000 panoramas. Por ejemplo, la hembra ve que el propietario se aproxima y ella misma trata de cuidar al propietario del macho y viene una pelea. Y entonces las cosas terminan peor quizá de lo que pudieron haber pasado. Entonces habría que tener mucho cuidado en esa situación. En el manejo reproductivo hay que ser muy cuidadosos. Exacto, además hay que recordar que es un proceso muy natural, tanto la cópula como el parto y la gestación, bueno, la gestación y el parto. Entonces, pues habría que dejar que
que fluya, ¿no? Todo tan Sí, natural siempre bajo como lo es. supervisión, pero dejando que fluya, Exacto. creo yo. Otra pregunta es si es conveniente que se repita la monta en dado caso que se requiera o que ellos consideren que se tiene que repetir la monta. Sí, normalmente lo que sucede es que la hembra asiste al lugar en donde está el macho. Eso es lo más común. Una vez que la hembra, el macho está en contacto con la hembra, resulta que puede haber más de una monta en las 24, 48 o 72 horas. Todo depende de cuánto tiempo se queden juntos la hembra y el macho. Entonces, si tienes a los dos juntos, pues es muy probable que haya más de una monta. Ahora, si estamos hablando de inseminación artificial, por ejemplo, en donde quizá no estamos hablando de monta, pero sí es casi lo mismo, me refiero a que esté en contacto el espermatozoide con el tracto genital y para lograr la fertilidad. Normalmente nosotros como médicos lo hacemos en más de una ocasión para asegurar que sea dada la fecundación y la gestación. Así es. Doctor, ¿qué cambios físicos y de comportamiento podemos encontrar en una hembra gestante? Bueno, para empezar, a partir del día 25 o 30 va a tener un aumento en su abdomen, ¿no? Que eso va a ser como lo más notorio. La mayoría de las personas llegan con nosotros diciendo es que ya la veo más gordita. También va a haber un aumento en sus glándulas mamarias, posiblemente un poco de cansancio en la hembra. Obviamente el hecho de que haya cachorros en la cavidad abdominal hace que haya una compresión de su abdomen hacia su tórax y que falte un poco el aire para las hembras que llegan a tener muchos cachorros. Hay un aumento de alimentación, posiblemente. Normalmente aumentan en un 100% la alimentación las hembras, es decir, empiezan a comer un poco más, empiezan a tomar también un poco más de agua al inicio de la gestación. Posiblemente se vuelvan un poco más cariñosas. La mayoría Sobre de las todo hembras, las gatitas. sobre todo las gatas, antes de eso eran hurañas y después que una vez que están gestantes quieren que haya apapacho, mucho contacto con el propietario. Entonces, si ustedes notan algo así, es posible que haya una gestación. Exacto. Llegan a tener también algunas incomodidades ya al final del parto. Sí. Como, pues sí, mayor cansancio. Claro, van a empezar a tener una fatiga, van a buscar estar durmiendo de manera más continua, no se van a poder mover ya tanto, aunque la mayoría tienen todavía bastantes energías como para seguir con el propietario, no quedarse apartados. Digamos, al finalizar la gestación ya van a empezar a buscar la anidación para el parto, pero durante toda la gestación van a estar, diría yo, activas. Exacto, y ese último punto que tocaste, doctor, que es comportamiento de anidación, es tal cual que ellas buscan un lugar seguro, comienzan a lo mejor a jalar sus cobijas o ropa, a veces papel, demás, tal cual ellas buscan un lugar donde hacer su nido, donde ellas se sientan seguras, un lugar tranquilo dentro de la casa. Muchas veces ni siquiera eligen su cama, eligen otros lugares, sobre todo las gatas, ¿no? Sí, siempre se los comento a los propietarios que llegan a la clínica, tengan cuidado con el parto, porque nosotros a veces nos esforzamos demasiado por decir dónde va a ser el parto y ponemos una cajita, cartoncitos, almohadas, cobijas, y resulta que la hembra decidió parir en otro lado que no fue el lugar en donde ustedes estaban buscando que lo hiciera. Ellas van a elegir el sitio y van a elegir normalmente un sitio donde no haya paso de gente, donde no haya mucho ruido. Les gustan los lugares cerrados, les gustan los lugares cómodos, calientes, y les gustan los lugares quizá con poca luz. Lo que les comento es, por mucho que nosotros elijamos el lugar, a veces ellos van a elegir sitios
que nosotros no contábamos con ellos. Por ejemplo, la cama del propietario, ¿no? Y entonces viene el parto, la hembra, una Rottweiler de 40 kilos, de 30 kilos, se sube a la cama y ahí tiene el parto, junto con todos los líquidos, orinan, defecan, y entonces viene un problemón al momento del parto, ¿no? Entonces hay que prevenir toda esa situación. Ya cuando nosotros sabemos que va a venir el parto, porque ya contamos los días y ya más o menos estamos por los 61, 63 días, bueno, pues entonces limitamos quizá a la hembra a un espacio o le damos todas las comodidades para que ella elija el lugar. Pero para que no nos vaya a pasar, pero ya me ha sucedido, es que parió en mi cama y entonces ya me echó a perder un colchón o cosas así. También es válido que ustedes prevengan esas situaciones, ¿no? A lo mejor no le eliminamos la cama, pero le ponemos, no sé, una bolsa arriba de la cama para que pueda parir ahí, porque ahí le gustó, pero que no me ensucie muchas cosas, ¿no? Así es. Antes de que pasemos a los siguientes temas, y tomando en cuenta estos puntos importantes que mencionas, como son a lo mejor aumento de volumen en las glándulas mamarias, que los pezones a lo mejor están un poco enrojecidos, la vulva también se torna un poquito turgente, inflamada, hinchada, enrojecida, a veces hay secreción. Hay algo que conocemos nosotros como falsa preñez, ¿no? O pseudogestación. O pseudogestación. Pero también podemos confundirla con algunas otras situaciones que son de cuidado y que son de riesgo para la vida de la hembra. ¿Nos podrías platicar un poquito al respecto? Sí, bueno, hay que considerar que una pseudogestación es inducida por cuestiones hormonales y prácticamente cursa con la misma situación que si estuviese gestante. Muchas veces tenemos un propietario que llega con una hembra porque es posible que esté gestante, personas que inclusive no saben si hubo monta o que juran que no hubo monta, y hacemos estudios, tomamos placa radiográfica o hacemos un ultrasonido y efectivamente no está gestante, pero ella tiene todos los signos de gestación. E inclusive algunas hasta tienen galactorrea, que significa que hay salida de leche por sus glándulas mamarias. Entonces los estudios nos pudiesen ayudar con ello, y es así de simple. Pasará cierto tiempo de una pseudogestación y todo llegará a la normalidad una vez que las hormonas se normalicen. En cuanto a problemas físicos, hay algo que se llama piometra. Una piometra es una infección en el útero y es muy factible que se presente después del celo. Muchas personas llegan con nosotros pensando que la hembra posiblemente esté gestante porque posiblemente hubo un parto, una monta, o acaba de pasar un celo hace 2 o hace 3 semanas atrás y la hembra tiene un fluido vaginal con un mal olor, empieza a dejar de comer, tiene vómito, tiene náuseas, orina demasiado. Eso no es una gestación, eso es un posible problema de infección uterina llamada piometra, y la solución la mayoría de las veces es realizando cirugía para poder solucionarlo, y es una emergencia. Entonces, si ustedes notan que su pequeña acaba de salir de celo y tiene esos signos que acabo de comentar, habría que acercarse con su médico veterinario para atenderle esa situación. Así es. Además de la anidación que ya hablamos, ¿cómo pueden ellos identificar, cómo pueden los tutores identificar que la perrita está entrando ya en parto? Porque ya vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el parto como tal. Entonces, ¿cómo pueden ellos identificar algún punto que digan, creo que ya está iniciando el proceso de parto? Ok, bueno, la hembra va a empezar con la anidación que hablábamos, ¿no? Va a buscar un lugar, va a empezar quizá a rascar de manera continua un espacio, va a dejar de comer, va a empezar con galactorrea. Si ustedes notan sus glándulas mamarias y hacen un poquito de presión, van a notar que salen gotitas de leche. La galactorrea se presenta 72 horas aproximadamente antes del parto. Entonces, si tenemos que ya hay leche en las glándulas, es muy factible que haya ya o que venga el parto en las siguientes horas. Otro signo es que baje la temperatura de la paciente. Es decir, su temperatura normal va en 38, 38.5 hasta 39 grados, podríamos considerarlo como normal.
pero empiezan a presentar temperaturas de 37 grados, de 36 grados, y entonces es cuando nosotros consideramos que es muy posible que el parto esté cerca en las siguientes horas. La hembra va a empezar a tener postración, es decir, se va a quedar en un espacio acostada, esperando a que llegue ese parto, y a lo mejor vamos a notar algunas contracciones abdominales o vulvares. Se nota, si vemos la vulva o si vemos su abdomen, se nota como si estuviese comprimiendo, como si sus músculos estuviesen contrayendo. Es muy posible que ya estemos a punto de que comience el parto o en la primera etapa del parto, que es contracciones musculares. Así es. En cuanto a estos últimos cuidados durante la gestación, en cuanto a la dieta, ¿habría que hacer algún cambio importante, a lo mejor antes de la monta, durante la gestación y después del parto? Sí, una vez que nosotros sabemos que ya está gestante, lo ideal es mantener una alimentación en croqueta para cachorro. Elegir la croqueta que a lo mejor van a consumir los cachorros a futuro una vez que nazcan y empezar con esa alimentación en la hembra. ¿Por qué? Porque contiene mejores nutrientes, un poco más de proteína y un poquito de calcio. No recomiendo mucho meter calcio en tabletas. Con el cambio de alimento para cachorro es más que suficiente, y ese cambio de alimento lo vamos a mantener durante la gestación y durante la lactancia. Exactamente, y sobre todo tratar de evitar en la medida de lo posible brindar algún suplemento nutricional, puesto que muchas veces puede si es que no está recetada por un médico veterinario que ya realizó una evaluación incluso de sangre, de acuerdo a la alimentación que está llevando nuestra hembra, podemos generar ahí un desbalance nutricional y provocar, como dices, algunos otros inconvenientes. Sí, hay muchas personas que brindan los multivitamínicos así de cajón, y a veces no son necesarios, ¿no? Entonces, si no está prescrito por un médico veterinario, no lo administren. Exactamente. Pues bueno, en cuanto al ejercicio, la actividad física, ¿hay alguna restricción que se deba tener con las hembras en gestación? Obviamente ellas mismas van a empezar a bajar su actividad física por el cansancio y la fatiga que es tener a 8, 10, 12 cachorros dentro. Entonces ellas mismas se limitarán, pero tampoco hay que forzarlas demasiado. Obviamente al principio de la gestación no habrá mayor problema, pero al final de la gestación tener un poco nada más de precauciones con su actividad. Pero sí, ellas mismas van a limitarse. Así es. Okay. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar en el tema del parto, ¿no? Y es otra de las preguntas muy frecuentes que llegan al consultorio es si es necesario que ellos auxilien de alguna manera a la hembra que está en proceso de parto. Ok. La mayoría de las perras y diría de las gatas lo hacen solas. Es decir, no necesitan ayuda con el parto. Y aquí muchas personas entran en la situación de decir, quiero que el médico veterinario esté durante el parto por si algo llega a ocurrir. Y a veces no es necesario. Diría yo, la mayoría de las veces causa problemas que una persona, un extraño, en este caso el médico veterinario, que por muy bien que se lleve con la familia, pues para la perra quizá no sea el cuatazo de toda la vida. Entonces le va a molestar que quizá esté un extraño ahí como el médico veterinario en el parto, y eso la va a incomodar, la va a estresar y quizá complique las situaciones. El médico veterinario entra cuando hay un problema en el parto, y de preferencia los propietarios solamente tendrían que estar los que tienen mejor relación con la hembra, porque a veces está la hembra en parto y llegan los vecinos o llegan los primos o los tíos que pocas veces han visto a la hembra, pero tienen el interés de ver el parto, y eso tiene el mismo efecto, estresar a la hembra. Entonces, de preferencia que solamente estén los que mejor se relacionen con la hembra. En cuanto a cuidados, no va a ser necesario. Prácticamente uno va a estar como espectador pasivo, le llamamos, que es estar viendo que todo vaya pasando bien, y si en algún momento llega a suceder algo, entonces entro y ayudo si tengo yo el conocimiento de cómo hacerlo, o me comunico con el médico veterinario y le informo, oye, está pasando esta situación,
¿qué me aconsejas? Y ya el médico veterinario dirá, ¿sabes qué? Necesito acudir para ayudarte o te ayudo por teléfono para que tú vayas haciendo lo que yo te voy comentando que hagas, ¿no? Pero prácticamente ellas tienen el parto solas. Hay un margen muy pequeño de partos distóxicos en hembras. Puede pasar, pero no es tan común. Sí, además este estrés que se les pudiera llegar a generar con todos estos cambios, con personas ajenas que a ellos incluso podrían llegar a frenar el proceso del parto y eso sí que generarnos una complicación real, ¿no? Y bien, pues platícanos entonces cómo es el proceso normal del parto, cómo inicia, cuánto tiempo debe pasar. Bueno, podría, en una hembra primeriza, es decir, en el primer parto que pueda tener la hembra, va a tardar probablemente un poco más, así de simple por ser primeriza. Los músculos no están tan relajados, los ligamentos de la pelvis no se relajan tan fácil como una hembra que ya ha tenido algunos otros partos. Una vez que inicie la salida de los cachorritos, que inicie las contracciones para que salgan los cachorros, es posible que ustedes noten que se asoma la cabecita del cachorro. Diríamos que el 60-70% de los cachorros nacen de cabeza, pero también hay algunos que nacen de pompitas. Así que lo único que vamos a poder percibir es que se asoma cabecita o se asoma colita con patitas de atrás y sale expulsado. Sale expulsado en un saco amniótico, el cual la hembra va a lengüetear, va a romper y posiblemente también va a mordisquear el cordón umbilical. Esto con la intención de liberarlo del saco amniótico. Y posterior a eso va a empezar a lengüetear al cachorro como si lo estuviera limpiando, y eso también estimula mucho al cachorro en cuestiones respiratorias y cardíacas, ¿vale? Va a haber mucho líquido, posiblemente sangre, que sería hasta cierto punto normal, en cantidades de sangre, en cantidades diría normales, ¿no? Pequeñas. No debe pasar más de 3-4 horas de un cachorro a otro, y el parto puede durar hasta 24 horas sin mayores problemas. Si vemos que pasan más de 24 horas de que comenzó el parto, entonces sí habría que comunicarnos con el médico veterinario para informarle y ver si eso es normal, ¿por qué con el médico veterinario que ha llevado el seguimiento del parto? Pues porque a lo mejor él tiene las cuentas de los días de gestación y puede a lo mejor aumentar un poco las horas de parto. Entonces es importante que una vez que eligen al médico que está dando seguimiento al parto, pues que lo tengan a la mano su teléfono para darle seguimiento al parto de cada cachorro. Así es. Hablabas del saco amniótico y de las placentas. Anteriormente se creía que era muy importante que las hembras consumieran las placentas y porque se decía que aportaban ciertos nutrientes por este gasto energético que llevan las hembras durante el parto. Sí, y también por ahí en la vida silvestre se comería las placentas para evitar que otros animales depredadores se coman a los cachorros o que corran riesgo. Actualmente lo que nosotros recomendamos es que la hembra no consuma las placentas, pero porque puede llegar a provocarles diarrea o vómito. Entonces, de preferencia que no lo haga. No causa mayores problemas que eso, pero pues preferentemente lo evitamos, ¿no? Así es. Entonces, ¿de qué manera pudiera el tutor involucrarse o de qué manera pudiera ayudar a su hembra, a la hembra gestante o que está en proceso de parto o a la gatita? ¿Cuál sería una buena manera de entrar en juego en el parto? Exactamente. Lo que puede ser el espectador, en este caso el propietario, que le llamamos espectador pasivo, es teniendo cerca agua, a lo mejor apoyando emocionalmente, manteniendo que todo se encuentre tranquilo en la zona, dándole tranquilidad a la hembra, acariciando, posiblemente eso pudiese ayudar para dar tranquilidad. Muchas hembras se ayudan mucho del propietario emocionalmente, así que otra de las cosas que nosotros recomendamos es brindar agua con un poquito de miel caro.
De esa manera podemos mantener la energía, que a veces es bastante desgastante un parto, para que pueda continuar con la salida de los demás cachorros, principalmente cuando son camadas grandes, ¿no? Una perra grande puede tener hasta 12 cachorros y eso resulta muy desgastante. A veces no es que no puedan salir los cachorros, sino que la hembra ya no tiene energías como. Entonces, de esa manera puede contribuir el propietario, acercando agua, acercándole prácticamente lo que necesite. A veces llegan a sugerir leche con azúcar o leche con miel. Es una alternativa, yo no la recomiendo mucho porque a veces la leche puede causar otro tipo de problemas, pero... Como diarrea. Como diarrea, sí, etcétera. porque pudiese ser intolerante a la lactosa, pero... A lo mejor una opción podría ser leche deslactosada o descremada, pero preferiblemente mejor agua con miel claro. Creo que es mejor, se desdobla mejor, se digiere mejor. ¿Cuáles serían los puntos en los que un tutor puede tomar como alerta para considerar que debe intervenir durante el parto? O incluso hacer, bueno, ya nos mencionaste en qué momento pudieran comunicarse con el médico veterinario, que por cierto hay que tener siempre a la mano el contacto. Pero durante este proceso, ¿cuáles serían algunos puntos claves para decir es una señal de alerta, tengo que hacer algo diferente a lo que estoy haciendo ya ahorita? Ok, en definitiva sale un cachorro y ese cachorro está muerto o no está vivo, es un momento de tomar el teléfono y hablarle al médico veterinario para decirle, oye, pasó esto, ¿no? La primera alerta. Segundo, que en la salida de ese cachorro o en la salida vaginal haya un líquido color negro verdoso. Si eso ocurre, es posible que haya algunos problemas de distocia en el parto. Entonces, es momento de tomar el teléfono y hablar. Posiblemente requiera una cesárea. Si ha pasado mucho tiempo de un cachorro a otro, ¿cuánto? Tal vez 3, 4 horas y ya tardó más que eso y no sale el siguiente cachorro. Tal vez será necesario hacer una llamada al médico veterinario para informarle que algo así está sucediendo y que el médico empiece a prevenir situaciones, ¿vale? Aquí hay una situación importante. A veces las personas se ayudan de pseudomédicos o de personas que no son médicos veterinarios, que no tienen la experiencia y aplican algo que se llama oxitocina. Y eso es muy común. La oxitocina es una hormona que va a provocar contracciones uterinas, pero está bien empleada, digamos, cuando tenemos a una hembra que tiene un desgaste energético, que ya no puede con el parto porque ya está cansada. Y la oxitocina pues ayuda a que haya una mayor compresión en los músculos uterinos y ayudará para la salida de los cachorros. Pero hay que tener cuidado con su uso, porque si nosotros aplicamos oxitocina y el problema no es un desgaste energético en la hembra, sino es que el cachorro no puede pasar por el canal de parto porque está mal colocado o porque está demasiado grande para pasar por ese canal de parto, no vamos a tener éxito y vamos a tener complicaciones en el parto. Siempre se los comento así a los clientes, a los propietarios de mis pacientes que están próximos a un parto. Es como tratar de pasar un caballo por una puerta o un elefante por una puerta. Por mucho que empujes, no va a pasar. Si le ponemos oxitocina, es como si pusiéramos a 5 o a 10 personas atrás empujando al elefante por esa puerta. Lo que vamos a hacer posiblemente es lastimar al elefante o romper la puerta. En este caso lo que haríamos sería o lastimar al cachorro que está en canal de parto o provocar una lesión en el útero y a consecuencia un sangrado. Entonces hay que tener cuidado con la oxitocina. Se debe usar primero por parte de un médico veterinario y que el médico veterinario se asegure de que ese cachorro sí va a poder salir por ahí y que lo único que está sucediendo es que la hembra ya no cuenta con energías para continuar con ese parto. Solo así. Exactamente, solamente un médico veterinario puede determinar cuál va a ser el camino para resolver este tipo de parto distóxico, ¿no? Así es.
Tenemos dos preguntas de nuestro público que nos está acompañando el día de hoy. La primera es, bueno, y esto antes de que pasemos a lo siguiente, es si durante la gestación una hembra puede bañarse. Sí, puede realizarse su baño. Habría que cuidar nada más que no se estrese demasiado. Si es una hembra que tiende a estresarse, pues el baño que sea pudiese a lo mejor esperar, o a lo mejor dar un baño en seco pudiese ser una alternativa. Pero si es una hembra que es muy tranquila, normalmente sin problema puede realizarse un baño. Hemos hecho inclusive hasta servicios nosotros en estética de hembras gestantes en el segundo tercio de la gestación. Los tratamos de cuidar que sea lo más tranquilo posible su servicio y listo. Pero no hay Exactamente, problema. generar el menor estrés posible, puesto que esto también puede desencadenar un parto prematuro, sí. adelantado. Nos preguntan también, ¿cuánto tiempo después del parto una hembra puede esterilizarse? Ok, lo que nosotros sugerimos es permitir que termine la lactancia. Ese tiempo va a provocar una involución en el útero. Una involución significa que el útero se va a hacer nuevamente pequeño, ya que con la gestación tuvo que hacerse de un espacio y hacerse un poco más grande. Además, hay vasos sanguíneos que están demasiado grandes para poder solventar las necesidades nutricionales de esos cachorros. Entonces, quizá un mes y medio después de que coincide con el final de la lactancia, podríamos hacer la cirugía de esterilización en la hembra. Bien. Doctor, el día es importante hacer o llevar a revisión a nuestra hembra un día después del parto, o es conveniente realizar esta consulta postparto. Normalmente lo que recomiendo es, si la hembra no está cursando con alguna situación problemática, algo que les cause problema, incomodidad al propietario, no hay mayor problema. Lo ideal es que se mantenga con sus cachorros, creo que eso la va a dejar más tranquila. Va a haber un poquito de flujo después del parto, de flujo vaginal, así que eso sería hasta cierto punto normal. Obviamente, si ustedes notan, probablemente también haya coágulos sanguíneos después del parto, pero si ustedes notan que hay un exceso de sangre en eso, pues entonces sí será pertinente acudir con el médico veterinario. Otras consideraciones que ustedes mismos pueden checar en casa es que las glándulas mamarias estén en buen estado, todas. Si ustedes notan por ahí que alguna glándula está muy dura, que haya endurecimiento de la glándula, tal vez sería pertinente acudir con el médico veterinario también para ayudar con esa situación. Así es decir, bueno, va a haber una descarga vaginal normal dentro de los parámetros. Bueno, ahí a lo mejor sería importante describirle a nuestro médico cómo está haciendo esa descarga vaginal, qué color tiene, qué olor, incluso en caso de que se presentara algo pues relativamente anormal. Podríamos sugerir quizás a lo mejor una ecografía, bueno, un ultrasonido para descartar que haya quedado algún residuo placentario dentro, o incluso muchas veces un cachorro. Un cachorro, ¿no? Que no haya finalizado el parto, claro. Exactamente. Tenemos algunos saludos. Nos gustaría saludar a las personas que nos están acompañando. Está con nosotros Katia Aguilar, Betty Petit, que nos ha estado haciendo algunas preguntas. Fanny Sánchez, también un saludo. Saludos. René Pérez, el doctor René Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Doctor, un abrazo. Ricardo Gutiérrez, doctor, ex compañero también de la facultad. Otro abrazo. Pili Mújica. Saludos. Y Vero Mendoza. Saludos también. Bueno, vamos a continuar. Belén Vázquez también está viéndonos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿En qué momento o en qué casos, doctor, sería necesario programar o considerar una cesárea? Porque, bueno, aquí vamos a considerar también varias cosas. ¿Se puede programar? ¿En qué casos? ¿O en qué momento un médico puede tomar la decisión de tiene que entrar a cesárea? Una vez que se da el seguimiento de la gestación, que el médico veterinario decide, tomó la placa radiográfica
y se dio cuenta que los cachorros son muy grandes como para el canal de parto, entonces es posible que nosotros podamos programar una cesárea. Eso es, digamos, lo primero, ¿no? Hablando de programar, pero también pudiese ser una cesárea por urgencia. Es decir, tenemos a una paciente que comenzó con el parto y que no pudieron salir los cachorros durante las siguientes 12 o 24 horas comenzando el parto. Y entonces ahí es cuando el médico decide entrar a realizar una cesárea. Hay algunas razas que ya nada más por considerar la raza, ya sabemos que lo más confiable es entrar a una cesárea para no correr el riesgo del parto, ¿no? Por ejemplo, bulldog inglés, bulldog francés, algunas ocasiones pug, que son perritos que... Chihuahuas. Exacto. Los chiquititos. Que pueden llegar a tener algunas complicaciones en el parto, ya nada más por ser esa raza, y que algunos médicos deciden no correr el riesgo, y también los propietarios se dicen, ¿sabes qué? Prefiero programar la cesárea para este día y listo, ¿no? Es una cirugía muy bien cuidada porque pues ya está todo programado para darle recibimiento a un número específico de cachorros, no sé. Una cesárea resulta ser tan, ¿cómo decirlo? Los recursos para una cesárea en personas pueden ser bastantes. No sé, por ejemplo, no me imagino un solo médico haciendo una cesárea. Tendría que estar más gente ahí porque uno va a ser el cirujano y otros médicos van a estar recibiendo cachorros para darles la primera atención. Entonces, a veces las personas piensan que realizar una cesárea es una situación sencilla y en realidad deben de saber que hay más de un médico, es todo un grupo de médicos que van a estar en la atención tanto de la hembra como de todos los cachorros. Imagínense una cesárea donde haya 8 cachorros, tendrá que haber muchas manos ahí para poder darles la atención. Exactamente. Y qué importante es considerar que el centro veterinario o el consultorio o clínica esté equipado con todos los aditamentos que se requieren para una cesárea, ¿no? Muchos, ya tenemos actualmente muchos hospitales que están equipados incluso con incubadoras, ¿no? Que la anestesia ya es un poco, digamos, más segura, anestesia inhalada. Se cuenta con todo un equipo de médicos y asistentes, un anestesista además. Entonces, aquí sí es importante tener esa comunicación con nuestro médico de cabecera para que sea lo más claro posible con nosotros y nos diga que si en determinado momento él puede hacerse cargo junto con su equipo de esta situación o que de alguna manera nos pueda recomendar a qué instancia acudir, ¿no? Claro, que nos canalice a algún Entonces otro ya lado. hablamos de estas situaciones, un cachorro atorado que no va para afuera, vemos la cabeza pero no pasa de ahí, la hembra a lo mejor está postrada, tiene temblores, está dejando de pujar, etcétera. En ese momento hay que comunicarnos con el médico que nos va a asistir en la Así es, cesárea. líquido verdoso. Exactamente. Tenemos otra pregunta por ahí, Cari. Ok, nos vuelven a preguntar de cuánto tiempo se tiene que esperar después del parto para... después del celo. Ajá. Ok, habría que esperar más o menos unas 4 o 6 semanas, que venga igual la involución del útero. El problema es que el útero en el celo aumenta la irrigación, es decir, la cantidad de sangre que llega al útero para prepararse para la gestación. Entonces habría que esperar ese tiempo para que haya la involución uterina. Así es. ¿Qué situación o qué consideraciones deberían tener importantes si nuestra hembra que está en parto pasó el parto de manera normal, sin eventualidades, todo bien? Una vez que nacen los cachorros, ¿qué cuidados se deben de tener esos primeros días? Ok, mantener la alimentación para cachorro en la hembra.
Los cachorros van a estar lactando de la hembra y es bien importante considerar que los cachorros tengan un acercamiento a la lactancia inmediata prácticamente. ¿Para qué? Para que consuman el calostro. El calostro es la primera porción que va a salir de glándula mamaria y que va a ayudar con la inmunidad de los cachorros. Entonces es bien importante mantener una lactancia inmediata, diría yo. En cuanto a la hembra, no habrá más que acercarle un poco de alimento y su agua y mantenerla cómoda. El calor en los cachorros es importante, ya que no pueden mantener una regulación en su temperatura. Entonces, mantenerlos abrigados es muy importante, si no puede haber problemas, ¿vale? Exactamente. A veces llegan con la duda de si es necesario, sobre todo cuando son camadas muy grandes, más de 7 cachorros quizás, 8 cachorros, llegan con esta duda y es que si es importante o si es necesario suplementar solo la alimentación de los cachorritos con fórmula adicional a la lactancia. Solamente en caso de que ustedes vean que la cantidad de leche que tiene la hembra no es suficiente para solventar las necesidades de la camada. En ese caso tendrían que administrar fórmula láctea especial para cachorro. Y cuidado, porque hay para gato y hay para perro. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso. No podemos dar para perro el de gato o al revés. Debemos considerar eso. Tampoco podemos dar fórmula para bebé humano, que también a veces nos hemos encontrado con personas que quieren administrar la fórmula que le estaban dando a su hijo o hija. Entonces hay que ser muy específicos en eso. Tendrá que ser una fórmula para perro. Pero solo en esas situaciones, ¿vale? Y habría que ver las medidas. La mayoría de los frascos de la leche vienen las cantidades que se debe ofrecer por cachorro. Entonces eso también es importante porque a veces brindamos de más. Y cuidado con las fórmulas que por ahí recomiendan, que si con yema de huevo, que si con tecito de manzanilla, que si con un montón de cosas que a veces pueden ocasionar problemas digestivos, inflamación digestiva y en muchas ocasiones la muerte del cachorro. Entonces hay que tener cuidado con esas recomendaciones que de pronto nos hace la gente. No administramos otra cosa que no sea fórmula láctea, ¿vale? Y agua posiblemente, que hasta que el cachorro cumpla unas 3-4 semanas no va a consumir agua como tal, a menos que nosotros se lo ofrezcamos. Así es. Pues bueno, me gustaría mandar algunos otros saludos ya para ir cerrando el programa. Ale Torres Espinosa, un saludo, nos está viendo, doctor. Isa Aguilar, Isela Vázquez. Saludos. Iván Charlie. Saludos. Y Aiden Narváez. Saludos a la licenciada. También... ¿Me dejas? Yo también claro, quiero hacer un saludo. Hoy es cumpleaños de mi papá, así que novia. le mando... Quiere mandarle saludos a su novia. No, mi novia está aquí. Pero saludos a mi papá, un abrazo, feliz cumpleaños. Si me estás viendo, te mando un abrazo. Felicidades, señor suegro. Pues bueno, también quiero mandar un saludo muy especial a una de nuestras patrocinadoras, que es Creaciones Albarrán, que ellos están dedicados a la creación de muebles. Pueden encontrarlo en Facebook como Guadalupe M. Albarrán. Ellos de momento están creando unos escritorios, sobre todo para la actualidad, que son clases virtuales. Hay unos modelos muy modernos, muy adaptables a los espacios, y agradecemos también la donación que ha hecho para nosotros, para nuestra mesa de centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también vamos a dar un agradecimiento especial a Michillones, que ya también es parte de nuestra escenografía. Ellos se dedican a la creación de estos sillones, camas y rascadores para gatitos en diferentes colores, texturas, etcétera. También los pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Michillones. Y pues bueno, agradecemos mucho que hayan estado esta noche con nosotros. Les recordamos que pueden encontrarnos en Cocoxcali Veterinaria,
los teléfonos de 52 76 96 97, atención directa del doctor Martín González y Liliana Vázquez, una servidora, y también les recordamos que tenemos nuestra promoción de Cocoxtaza. Es una taza personalizada con nuestro avatar, el de nosotros y de nuestro perrito. Por ahí está Ale, un saludo a Ale también, que es nuestro estilista estrella de Cocoxcali. Y le mandamos un saludo y un abrazo. Así ¿Sí? es, y también a Ari, que también está trabajando con nosotros. Martín González Trejo, tu papá, nos manda un agradecimiento. Gracias, Y pues bueno, esto ha sido todo por esta noche. Nos vemos dentro de 15 días con el siguiente tema y pues estamos al pendiente de todas sus dudas todavía en los comentarios y pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a la producción también.